et in eterno permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum potestas creatorem mundi, januisti quita feci, et in eterno permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos, qua habitas in celis, ecce sicut oculi in servorum imanibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilla imanibus Domini sue, sicut ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum done misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumus despectione, quia multum repleta anima nostra, opprobium abundantibus despecius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michaele Arcangelo, defende-nos in prelio, contra nequitia et insidia diaboli est oppressium, impere ille Deo supplite pecamur, tuque Prince ministri celesti, Satanarius que spiritus malignos, quia perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Dios le dé la gracia de ver el video hasta el final. Recordemos la traducción del Salmo 122. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores. Como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos, de la irrisión de los soberbios. Sabemos que es el cántico que sale de nuestra alma. Hijos fieles de la Iglesia, cuando vemos que destruyen todos los fundamentos de nuestra Santísima Madre, la Iglesia Católica, que es la única institución de luz en el mundo. Lo demás es tiniebla, tiniebla e inmundicia. No se les olvide la cita de San Pablo, la primera
a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice, en esta traducción de la Nácar Colunga, porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todo esto ayer pensaba precisamente el día de San Francisco Javier, todo lo que él sufrió, no sé si les había comentado tal vez en el anterior video, predicando la doctrina católica, y él era hijo de San Ignacio de Loyola, y comparar con esos bandidos que hoy en día se hacen llamar jesuitas, hijos de San Ignacio, siendo hijos del diablo. Y sinceramente en la Santa Misa no pude contener mis lágrimas y lloré de ver la Santa Iglesia como está. Ustedes no logran percibir, ojalá, pero realmente, como les he dicho, es un calvario saber lo que nuestra Madre la Iglesia, lo único verdaderamente bueno, está siendo pisoteada y destruida. Que Dios tenga piedad de nosotros. Y me preguntaba, ¿por qué esto? Pues por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Dios castiga, haciendo que la iglesia haya sido secuestrada por la jauría de lobos salidos del infierno. Vamos entonces a seguir con el tratado del curso superior de religión del Padre Faría. Y seguimos con el segundo mandamiento de la ley de Dios: no jurar su santo nombre en vano. Perdón. Hay un cuadro sinóptico y dice, nos manda el respeto a su nombre, o sea, al nombre de Dios. Nos prohíbe la profanación de su nombre, la blasfemia, que es el no jurar, su gravedad. El voto no cumplido, naturaleza del voto y divisiones del voto, obligación que impone, cesación del voto por término natural, anulación por dispensa o conmutación, el juramento en vano, naturaleza, condiciones, obligación y cesación. Empezamos. Yo voy a hacer un poquito rápido porque ustedes han dado cuenta que hace días no trabajamos con este tratado de la religión y así no podemos avanzar nada. Dice, respecto al nombre de Dios, su profanación. Este mandamiento nos manda a respetar el nombre de Dios y nos prohíbe profanarlo, lo que puede suceder de 4 maneras. Primera, pronunciándolo sin debido respeto, como cuando usan la Santa Cruz mal. Eso es porque no tienen respeto al Santísimo Trono de Cristo. Segundo, por la blasfemia. Tercero, por el juramento indebido. Y cuarto, por el voto no cumplido. Se pronuncia el nombre de Dios sin respeto cuando se nombra por ira, burla, ruego o de otra manera poco reverente. Lo mismo pasa cuando se nombra sin el acato que merecen los nombres de Jesús, de la Santísima Virgen María y los santos. Las palabras de la Sagrada Escritura, por ejemplo. Pronunciar el nombre de Dios sin respeto es pecado venial, en especial cuando se hace con plena advertencia, sabiendo que si se hace en la cruz mal, invertida, pues haciéndolo por descuido, como si no valiera nada, como si fuera una baratija, pues cometen pecado venial, porque ¿qué es la oración? Elevar el alma a Dios, y cuando yo me hago la Santa Cruz, inmediatamente estoy invocando el sacrificio del Calvario. Eso no es de burla. Blasfemia. La blasfemia es un pecado horrible que consiste en palabras de injuria, maldición o desprecio contra Dios, contra la Santa Religión Católica o contra los siervos de Dios, los santos. Es directa cuando el blasfemo tiene intención de injuriar a Dios. Indirecta cuando, sin proponérselo, esa intención profiere palabras que lo injurian. Se llama herética cuando encierra herejía, como negarle a Dios la providencia o a la Santísima Virgen María su virginidad. Execratoria cuando va acompañada de odio a Dios o a las personas o cosas que a Él se refieren.
La blasfemia es pecado gravísimo porque tiende a escarnecer a la misma majestad de Dios. Así no admite parvedad de materia y solo puede ser venial por falta de advertencia o consentimiento plenos. Además es un pecado absurdo, no hay peor torpeza que admitir a un Dios para maldecirlo. Gravemente escandaloso para el que lo presencia. Y de malicia diabólica es el lenguaje del infierno. Quien lo emplea parece llevar el sello de su reprobación. Aquí acordémonos lo que dice la Majestad Santísima, nuestro Rey y Señor Jesucristo. De la riqueza del corazón habla la boca. Si nosotros tenemos a Dios interiormente, no puede darse una cosa de estas. Cuando es herética o execratoria, envuelve malicia especial que hay que acusar en la confesión. Están inclinados a este pecado los de carácter iracundo que se irritan por cualquier dificultad, llegan a renegar de Dios. Ellos deben esmerarse en vencer el hábito de la ira que los lleva a la blasfemia. O sea, pedirle al Señor la gracia de que destruya esa corrupción en el alma y nos dé, porque todos de una manera u otra cuando nos da ira tendemos a decir cosas e improperios sin ton ni son. El voto, su naturaleza. Voto es el compromiso hecho a Dios de cumplir bajo pecado una obra buena. Para el voto se requiere A, por parte del sujeto, que el compromiso hecho a Dios sea deliberado, libre y bajo pecado. B, por parte de la cosa ofrecida, que sea posible, buena y mejor que su contraria. Así, por falta de conocimiento no vale el voto de ir a pie a un lugar que en realidad dista mucho más de lo que uno cree, ni el voto hecho con miedo grave e injusto, pues nadie puede echarse una obligación sin quererlo, ni el voto hecho sin intención de obligarse, aunque en este caso se cometa pecado. Tampoco vale el voto de una cosa imposible, por ejemplo, el de dar una limosna importante, el que quedó pobre, o de cosa mala o indirecta, o que nos impide un bien suyo. Por ejemplo, hay gente que hace un voto de hacer una iglesia, y si no tiene dinero, ¿con qué va a comprar el lote y con qué va a construir la iglesia? Puede hacer votos el que tenga uso de razón y suficiente conocimiento de la cosa que ofrece. El voto es un acto de culto, de latría, y en consecuencia se hace solo a Dios uno y trino, aunque puede ofrecerse en honor de los santos. Voto y promesa. Hay entre ambos esta diferencia, que en el voto uno se compromete bajo pecado en virtud de religión, y en la promesa o simple propósito no se obliga bajo pecado. En duda de si hizo voto o promesa, puede uno juzgar que hizo simple promesa. División del voto. El voto puede ser público o privado. Voto público es aceptado por el legítimo superior eclesiástico en nombre de la Iglesia. Privado cuando no se cumple esta condición. El voto público es solemne o simple, según que se cumpla o no ciertas condiciones o solemnidades establecidas por la Iglesia. El voto es temporal o perpetuo, según que se haga por cierto tiempo o por toda la vida. Absoluto si se hace sin condición ninguna. Condicional si se hace con condición. Por ejemplo, doy una limosna si me aliento. Real cuando se promete una cosa, por ejemplo, una limosna. Personal cuando se promete una acción de persona, por ejemplo, una confesión. Reservado y no reservado. Son reservados al Papa el voto de castidad perfecta y perpetua y el de entrar en religión, de votos solemnes, con tal de que sean hechos en forma absoluta y cumplidos 18 años. Aquí se dice que se hace contra el Papa, pero para eso están los representantes, que son los superiores, o sea, no tiene que el Papa estar recibiendo votos de monjas y de monjes cuando hacen votos solemnes, porque para eso está el abad, el padre superior, que se los recibe en nombre de la autoridad del Papa católico. No vamos a hablar de
de monstruos destructores. Obligación del voto. El voto impone obligación de cumplirlo en virtud de la religión. Dice el eclesiástico, si hiciste algún voto, no tardes en cumplirlo, porque a Dios le desagrada la promesa infiel y necia, y es mucho mejor no hacer voto que hacerlos y no cumplirlos. Eclesiástico 5:3. La obligación de voto es grave cuando se hace sobre materia grave y con intención obligarse bajo grave. Es leve cuando se hace sobre materia leve o cuando se hace sobre materia grave, pero con intención de obligarse levemente. Advertimos, es materia grave la que la Iglesia acostumbra considerar como tal, por ejemplo, una misa, un rosario, un ayuno, etc. En materia leve no pueden introducirse obligación grave, si no consiste la intención. Si no consta la intención, debe entenderse que uno se obligó bajo grave en materia grave y leve materia leve. Circunstancias del voto. El voto debe cumplirse en tiempo fijado o cuanto antes, si no se fijó tiempo, sujetándose a las circunstancias del lugar, modo, etc., a que la persona se comprometió. Es pecado dilatar su cumplimiento, en especial cuando la cosa ofrecida disminuye con el tiempo o a peligro de olvido. El voto condicional solo obliga a cumplida la condición. En todo voto hay ciertas condiciones implícitas, por ejemplo, si la cosa no cambia totalmente, si el superior no se opone, etc. ¿A quiénes obliga? El voto de suyo no obliga sino a quien lo hizo. Accidentalmente puede obligar a otros, ya por un motivo de justicia, ya por tenga fuerza de ley. Así, si el voto es personal, no puede ser cumplido sino por quien lo hizo. Por ejemplo, oír una misa, hacer una comunión en determinado día. El que promete por voto un acto que otra persona debe cumplir, solo está obligado a procurar que esa persona lo cumpla. Por ejemplo, si los padres ofrecen con voto que su hijo se haga religioso, este voto no obliga al hijo y los padres cumplen con procurar su realización. Si el voto es real, hacer aplicar una misa, dar una limosna, puede ser cumplido por otros, pero si el que lo hizo se ve imposibilitado, no está obligado a pedirle a otro que lo cumpla por él. Si el voto es real, obliga a los herederos, no en virtud del voto, sino por justicia, por el derecho obtenido sobre la cosa ofrecida. El voto hecho por una comunidad obliga a sus sucesores por llegar a obtener fuerza de ley fundada en motivo religioso. Mérito del voto, prudencia en hacerlo. Los votos agradan a Dios porque son un sacrificio espontáneo que le hacemos de nuestra voluntad. Porque al mérito de la buena obra juntamos el mérito de hacerla por motivo de religión. La Sagrada Escritura nos trae muchos ejemplos de votos agradables a Dios. Por ejemplo, el que hicieron Jacob y la piadosa Ana en Génesis 28:20. En la Primera de Reyes 1:11 también. Pero deben hacerse con mucha reflexión y pidiendo consejo, porque son una nueva y sagrada obligación que en caso con el tiempo se nos haga dura y nos lleve a pecar si la omitimos. En consecuencia, no debe multiplicarse en general, es mejor contentarse con firmes propósitos. Antes de leerlos, los votos deben pensarse las dificultades que podemos hallar en su cumplimiento.
y consultar con un prudente director espiritual, especialmente cuando se trata de votos arduos como el de castidad, entrar en religión, etc. No hacer votos perpetuos, sino después de haberse convencido por voto temporal repetido de que podemos cumplirlos. Esto para los religiosos. Cesación de votos, por cesación natural. Los votos cesan de 4 maneras: por cesación natural, anulación, dispensa y conmutación. Cesa el voto naturalmente. A, cuando transcurre el tiempo fijado para cumplirlo. B, cuando sobreviene un cambio sustancial y el voto se hace imposible. Por ejemplo, quien habiendo ofrecido una cuantiosa limosna quedó pobre. C, cuando falta la condición puesta o fin que lo motivó. Por anulación. Anular un voto es quitarle su valor. La anulación puede ser perpetua o temporal. Pueden anular para siempre un voto los que tienen poder sobre la misma voluntad del que la hizo. Pueden suspenderlo temporalmente los que sin tener poder sobre su voluntad tienen poder sobre la materia del voto, en cuanto éste estorba sus derechos. Según esto, pueden anular para siempre los votos el Papa a todos los fieles y el obispo a sus diocesanos, el superior respecto a los religiosos profesos, el padre respecto a sus hijos impúberes, padre de familia. Impúberes son el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12. El padre puede anular los votos hechos antes de la pubertad por sus hijos, aunque estos ya sean púberes. Aquí el padre habla pues de ese tiempo, la edad, se le daba, digámoslo así, la edad adulta a los 14 años a los hombres, perdón, y a las niñas a los 12 años. Por eso pues se casaban a esa edad también. Pueden suspender temporalmente los votos mientras estos sean estorbo el ejercicio de sus legítimos derechos. El padre respecto a los hijos púberes sometidos a su dominio, los esposos entre sí, el amo respecto a sus criados, el superior respecto a sus novicios. En estos casos no se puede suspender cualquier voto indistintivamente, sino solo los que estorben legítimos derechos a la marcha de la comunidad. Por ejemplo, voto de una peregrinación, de una limosna crecida, una madre viuda puede anular a su hijo único el voto de hacerse monje o religioso, entre otras cosas. La anulación emana de la potestad dominativa sobre la persona, por ejemplo, el padre en los hijos, la superiora en sus religiosas, el amo en sus criados, etc. En esto se diferencia de la dispensa, la cual emana exclusivamente de la autoridad eclesiástica. La causa justa se requiere: A, para la licitud de la anulación, en todo caso; B, para la misma validez en los casos de suspensión temporal. Por dispensa de un voto es la extinción de la obligación que impone hecha por el legítimo superior eclesiástico. Dispensan de los votos el Papa para todos los cristianos de cualquier voto, los obispos a sus súbditos, con tal que no sean reservados al Papa, el sacerdote delegado por ellos. Para dispensar un voto se requiere causa justa, que puede ser la ligereza con que se hizo o una grave dificultad de observarlo. Por la conmutación. Conmutar un voto es cambiarlo por otra obra ofrecida. Para la conmutación de votos tengamos presente estos principios. Primero, el mismo que hizo el voto puede cambiar la cosa ofrecida por otra, igual o menor. Segundo, el legítimo superior eclesiástico con justa causa puede cambiarla por otra menos buena.
Tercero, los votos reservados al Papa solo pueden conmutarlo él o su delegado. En caso de conmutación puede uno volver a lo que prometió primero, cuando el superior eclesiástico conmuta la obligación por otra y ésta se hace imposible, desaparece toda obligación. Vamos a seguir con el juramento para terminar todo el segundo mandamiento de la ley de Dios. El juramento. Jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que se dice o se promete. El juramento se divide en asertorio y promisorio. El asertorio confirma la verdad de una afirmación. El promisorio asegura el cumplimiento de una promesa. Para que el juramento exista son necesarias dos cosas: intención de jurar y fórmula de juramento. Incluye el juramento las siguientes fórmulas: jura por Dios, por la Virgen, por el cielo, pongo a Dios por testigo, etcétera, etcétera. Pero no son fórmulas de juramento las siguientes: como saber que Dios existe, como saber que Dios me ve, por mi alma, por mi palabra de honra, etcétera. Condiciones del juramento. Para que el juramento sea lícito, se requiere 3 condiciones: verdad, justicia y necesidad. Si falta alguna, es pecaminoso. Jura sin verdad quien afirma con juramento lo que cree falso o promete lo que no tiene intención de cumplirlo. El que jura sin verdad comete pecado mortal, aunque el juramento sea de poca importancia. Los motivos son porque siempre hay grave irreverencia en poner a Dios por testigo de una mentira, porque el juramento falso destruye el más sagrado fundamento de fidelidad entre los hombres, porque Dios abomina el perjurio y promete que el castigo caerá sobre el que jura falsamente. Zacarías 3:8, Eclesiástico 23:14. Jura sin justicia quien jura hacer una cosa pecaminosa. El que jura sin justicia peca gravemente si la cosa injusta es grave y venialmente si es leve. Jura sin necesidad el que jura por cosa de poca importancia. Es pecado venial si por otra parte no se quebranta la verdad o la justicia del juramento. Cuando el juramento va acompañado de 3 condiciones, verdad, justicia y necesidad, llega a ser un acto de religión que honra a Dios, porque equivale a reconocerlo como fuente de toda verdad. En especial es permitido el juramento cuando la autoridad eclesiástica o civil lo exigen, o uno recurre a él para librarse de una grave culpación o sospecha. Una grave inculpación o sospecha. Obligación del juramento promisorio cuando cesa. El juramento promisorio obliga a cumplir lo prometido, no solo por deber de fidelidad, sino también por deber de religión. Pero quien se obligó con juramento a una cosa mala, ni está obligado ni puede hacerla, pues siendo el juramento un acto de religión, no puede obligarnos al mal y comete de nuevo pecado si la cumple. No obliga tampoco el juramento de cosa inútil o vana, porque el juramento es sobre materia útil y buena. Cesa la obligación del juramento promisorio por los mismos motivos por los que cesa el voto, a saber: primero, cuando la cosa prometida se hace imposible o deja de ser buena, o cesa el fin que uno se propuso o la condición con que se hizo. Segundo, por anulación, dispensa o conmutación del superior. Y tercero, cuando exime el juramento la persona en cuyo favor se hizo. Con eso vamos a terminar el segundo mandamiento de la ley de Dios, para que pasemos al tercero, si Dios nos da vida, en la próximo video.
De todo esto, hermano, lo que hay que sacar en claro, acuérdense lo que el Señor dice, a lo que sí, digan sí, y a lo que no, no. Usted sabe que nosotros aspiramos, habiendo sido hijos del príncipe de la mentira, de Satanás, hemos sido rescatados con la sangre del Rey para pertenecer a los hijos de la verdad. Por lo tanto, la verdad debe ser la que more en nuestra alma y, como se dice comúnmente, por la verdad murió Jesucristo nuestro Señor. Adiutorio nostro in nomine Domini qui fecit caelum et terram. Domino vobiscum et cum spiritu tuo benedicamus Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens et misericordia Dominus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.